Tras el paso del tiempo, hemos visto tantos avances en tan pocos años. Si rebuscamos lo que ha pasado en 10 años es descomunal, pero si solo pensamos en lo que ha ocurrido en 100 años es impresionante. Pero así como podemos charlar de lo que se ha podido arreglar con toda la tecnología que se tiene, aún así no todos los problemas han tenido solución. Uno de esos ejemplos es la problemática del medio ambiente, del que se está buscando una solución antes de que sea demasiado tarde. Miles de científicos están tratando de buscar ideas y llevarlas a cabo para frenar esos problemas, y demás otros que tengan que ver con otros campos científicos. Aunque nosotros lleguemos a pensar que todos los investigadores involucrados en averiguar y resolver los misterios del mundo y del universo, se tiene como hecho que, como en todo, hay ciertos límites que no se han podido superar. Quizá en unos años se superen esas limitantes, y aquellos que resuelvan esos acertijos logren situarse en ese Olimpo donde están Einstein o Newton. Cualquiera puede dar nombres de físicos, matemáticos, biólogos, médicos, ingenieros que pueden estar en ese sitio de reconocimiento tan alto, pero muchas veces no se logra, y eso por diversos motivos. Por esa sencilla razón, voy a contar un poco sobre la vida de un genio que está considerado esa talla de grandeza e intelecto, y no porque lo diga yo. Este físico era considerado por el mismísimo Enrico Fermi como uno de los talentos en física más prometedores de esa época. Estoy hablando de Ettore Majorana, aquel joven italiano conocido y rodeado por su misteriosa desaparición, que a la fecha es una incógnita, del cual no se volvió a saber nada de él. Nacido en Catania, Italia, siendo el más pequeño de 5 hermanos, en una familia de influencia científica y política, tuvo inicios en una educación en colegios con tendencia religiosa y en el bachillerato con inclinación en letras. Al comienzo de sus estudios universitarios empezó con una ingeniería. Sin embargo, antes de acabar la carrera, por consejos de un amigo y la influencia de Enrico Fermi, hicieron que tomara la decisión de estudiar física, que con el paso de cierto tiempo tendría frutos, ya que se volvería uno de los jóvenes estudiantes con un gran futuro dentro de la física en Italia. Pero no todo su talento se vería en el país de la bota, porque después de conseguir una beca, iría a estudiar a Alemania y Dinamarca, donde conocería a Werner Heisenberg y Niels Bohr. Además de conseguir esos privilegios, fue catedrático en la Universidad de Nápoles. Quizás sus investigaciones en ese entonces hayan sido teorías bastante prometedoras en la física, pero Ettore no tendría tanta fama al pasar de los años por esas investigaciones y teorías. Su desaparición es un suceso que no tiene una conclusión convincente hasta la fecha. Como un joven físico, siendo parte de grupos excelsos en su materia, escrito como el futuro de Italia en la física, y a la vez sus más cercanos allegados mencionaban que tenía una vida insatisfecha y atormentada, pudo mantenerse así durante sus años de investigaciones que pasarían a la posteridad para la investigación de las encrucijadas de la tan mencionada física de partículas. Esta historia tiene un poco de parecido a la de Boris Galois, uno más joven que el otro, pero los dos con un futuro prometedor. Galois envuelto en un fallecimiento polémico, y Majorana también enredado en la polémica sobre su desaparición y lo que le deparó el destino. Lo único que se sabe es que después de ese día, en aquel lejano mes de marzo de 1938, la ciencia perdería un hijo pródigo más. Mencionar que la vida de Ettore es un enigma se queda corto, tanto así que se han hecho libros sobre su desaparición. En estas obras se plasma su exuberante conocimiento. ¿Cómo negarlo? Ettore postularía la existencia de partículas que se comportan como si tuvieran a la vez materia y antimateria, algo que en estos años genera una gran esperanza para el futuro del estudio de la física cuántica. Hace unos años, científicos de la Universidad de Princeton lograron observar por primera vez una partícula exótica que se comporta simultáneamente como materia y como antimateria. Esto se logró gracias a los microscopios de la anterior universidad mencionada. En esas observaciones lograron captar una imagen brillante de una partícula conocida como fermión de Majorana, ubicada en el extremo de un cable de grosor atómico, justo donde se había previsto que se fuera a encontrar, tras décadas de estudio y cálculos que se remontan a la década de los 30. Ali Yasnadi, un profesor de física de Princeton, mencionó esto sobre las observaciones. Esta es la forma más directa de buscar el fermión de Majorana, ya que se espera que surjan en el borde de ciertos materiales. Si quieres encontrar esta partícula dentro de un material, tienes que utilizar un microscopio así, que permite ver dónde está realmente. La indagación del fermión de Majorana inició en los primeros días de la teoría cuántica.
Cuando los físicos se dieron cuenta por primera vez que sus ecuaciones implicaban la existencia de contrapartes de antimateria para partículas conocidas comúnmente como electrones. Así que aquellos días de 1937, Majorana no teorizó nada en balde. Esa sola partícula estable podría ser a la vez materia y antimateria. A pesar de que se han podido observar diversas formas de antimateria, la combinación de Thore no se encontraba. La admiración que sus demás colegas le tenían era grande, y sobre lo que podría llegar a investigar y aportar a la física era un anhelo que muchos esperaban. No obstante, todas esas esperanzas se sumaron con aquellas 2 cartas dedicadas a sus seres queridos, que daban indicios de algo malo. Su paradero era desconocido. Teorías sobre si falleció o si solo decidió alejarse del mundo científico nunca faltaron. Además, esas historias sobre si se le había visto en diferentes países viviendo como un alma errante parecen sacadas de un guión de una novela cualquiera. A sus 32 años, que es la edad en la que desapareció, viviendo en la época del auge de la mecánica cuántica, se tiene una estimación que si hubiera trabajado y compartido ideas con otros genios en el área, la física estuviera unos años más avanzada a lo que se tiene hoy en día. Parece exagerado comentar eso, pero en realidad era un tipo brillante. Era un genio precoz con una vida personal marcada por sus indecisiones que al fin de cuentas pudo demostrar su talento hasta donde él quiso. Su personalidad demostraba que la ciencia y él se entendían como si fuera de forma natural. Recordar las amistades que llegó a hacer, tener en cuenta que él estaba a la par de muchos físicos de élite en su momento, se puede ver la influencia que tuvo Heisenberg en él, y que el físico alemán tenía muy claro el conocimiento que se estaba desarrollando en esos tiempos difíciles entre ciertos países. Heisenberg tenía claro que el desarrollo de artefactos nucleares de destrucción masiva conllevaría un problema ético entre naciones y comunidades científicas. Werner advirtió sobre lo que podría pasar sobre el uso de ese poder, pero como ya sabemos, nadie lo tomó en serio. Si podemos extender lo que llegó a vivir Ettore en el transcurso de su vida, podemos encontrar que su manera de investigar era un poco extraña. Por alguna razón, Ettore no tenía muchas ganas de publicar lo que él podría descubrir. La duda es si era algo sobre su autoestima y su forma de subestimarse, o si él intuía hacia dónde podían parar todas esas ideas en un futuro cercano. Ettore era un rebelde cuando se trataba sobre sus investigaciones. Negarse era un hábito para él en esos días en la majestuosa Italia. Así que para Majorana no era un problema si un físico de otra parte del mundo demostrara lo que él ya había encontrado antes. Era un físico bastante modesto en su profesión y no buscaba un reconocimiento a nivel mundial como le ocurrió a otros físicos. Posteriormente a la pérdida de Ettore, su maestro Enrico Fermi lograría el premio Nobel. A Fermi se le consideraba uno de los físicos consolidados en su área, pero que lamentablemente se dedicaría a construir uno de los juguetes más destructivos que se ha creado el hombre desde que se tiene memoria. Algo que los científicos temían que podía pasar, incluyendo a Ettore Majorana. Era un secreto a voces sobre su inestabilidad en su vida de Ettore, como dejaba pasar oportunidades en universidades de gran reputación. Tan solo ver las palabras de sus cartas de despedida se puede concluir que era una persona decidida a desaparecer de este mundo por cuenta propia, pero aún así no se ha podido dar con la verdad absoluta. Majorana, con su historia, ha sido fuente de inspiración de múltiples libros y obras musicales, y como no aceptarlo, este tipo de relatos dan otra perspectiva de lo que se puede llegar a vivir en el entorno científico, donde el sobresalir y dejar tan siquiera unas migajas al aporte al avance del conocimiento humano y del bienestar de la sociedad. Como en todas las historias de la vida real, no puede faltar los rumores y teorías sobre lo que pensaba Ettore para desaparecer del mapa. Pero hay que reconocer que algunos de esos rumores dejan mucho que pensar, porque tienen un tinte realista en el fondo. Las mismas autoridades, al investigar sus cartas y conocer de quién se trataba, incluso sabían que era lo suficientemente inteligente para desaparecer sin dejar rastro alguno. Se supone claramente que Ettore estuvo planeando todo eso sin dar muchas sospechas a sus familiares y amigos. No es ningún secreto que Ettore tenía una ética diferente a la de sus compañeros de trabajo. Una de esas tantas teorías sobre su decisión de no seguir en la física fue que intuían que el desarrollo de la física es un arma de doble filo, y más en esos tiempos tan difíciles que pasó la humanidad. Tal vez pudo superar a su maestro Enrico Fermi, y así consolidarse y tener un lugar con los físicos a los que hoy en día aún así se le llegó a comparar, como lo era Newton y Einstein.
Aún hay tiempo para que pueda al menos ser recordado por sus aportes, y no por sus decisiones personales de alejarse de todos. Por ejemplo, hace unos años se logró simular el comportamiento dinámico del fermión que lleva su nombre, que puede ser importante en la evolución y consolidación de la computación cuántica en esta nueva década que viene, y así conseguir un avance que puede cambiar y mejorar la tecnología que se tiene actualmente. En fin, con toda esta narrativa, no se busca hacer conciencia sobre otro genio olvidado por el mundo, como Nikola Tesla, que en su tiempo fue infravalorado, pero que ahora se le está dando un reconocimiento exagerado, sin conocer que ellos, lo que menos buscaban era un bien individual. Sus principales características era buscar el desarrollo de la humanidad para sobrepasar los límites que tenemos, pero como en todo, la idolatría y la exageración solo crean polémicas. Aunque ellos utilicen su inteligencia para hallar un conocimiento nuevo y afrontar las problemáticas que se nos presenten, solo son pocos los que se dan cuenta que no todos utilizan su inteligencia para bien y buscan saciar sus intereses. Quizá Ettore se dio cuenta del poder que tenían todas esas investigaciones que podrían llegar a desarrollar, y así mejor preferir no tener la conciencia perturbada para toda su vida. Actualmente estamos en una época donde tenemos diferentes formas de obtener información. Muchos nos preguntamos hasta dónde podemos llegar con todo el conocimiento acumulado, pero realmente queremos llegar a saber todo, tener el poder de todo lo que exista, incluso eso ir muy lejos. Actualmente tenemos otras dificultades que nos llegan a quitar el sueño, como los problemas financieros y lo que nos espera en los días venideros. ¿Por qué no tomarnos un tiempo y observar un instante aquello que a nuestros ancestros les fascinaba conocer? Las estrellas puede ser un ejemplo. A la fecha estamos llenos de información que puede llegar a ser innecesaria, pero eso es lo que nos distingue de las demás especies. Siempre buscamos saber más, conocer, investigar, reflexionar sobre lo que nos rodea. No paramos de buscar la respuesta de lo que nos inquieta, pero sinceramente estamos preparados para saber controlar todo ese poder que se intenta superar día con día por parte de las potencias mundiales. Si descubre algo, crea más interrogantes. ¿Acaso no es eso lo que nos da esperanza de seguir constantemente en el camino de la sabiduría? Es como un vicio, al que solo se puede escapar de una sola forma: morir. Pero ¿qué va? En este juego del saber, hay que entender que las verdades absolutas muchas veces son pasajeras, que nuestra ética como personas decidirá si estamos realmente preparados para superar a esas tan mencionadas limitantes humanas. Así que, como Ettore Majorana, tenemos el privilegio de elegir el camino que prefieras. Y yo te pregunto a ti, ¿realmente vamos por el camino correcto? ¿O solo por buscar el conocimiento y querer sobresalir como especie, solo lleguemos allá a nuestra innecesaria extinción? Parte de la ambientación musical ha sido cortesía de Repulsive. Por favor, visítalo.